Me da mucho gusto recibir en el estudio a Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Carla, bienvenida, gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, especialmente porque sé lo complicado que es trasladarse, lo comentábamos ahora, ya casi a cualquier hora y particularmente en viernes por la noche. Pero bienvenida y gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Estamos ante la elección más grande de la historia de México, se ha venido diciendo esto durante meses, pero también, eso no lo sabíamos, ante la más violenta de los últimos tiempos. ¿Cuál es el escenario que observas para este domingo 6 de junio? Bueno, el escenario es que sí, por supuesto es la elección más grande, es la primera vez que hay elecciones en todas las entidades federativas en nuestro país, se van a elegir más de 20,000 cargos, 20,417 en todo el país, hay alrededor de 138,000 candidaturas registradas, de las cuales 71,000 son de mujeres y 69,000 de hombres. La buena noticia es que hay más postulaciones de mujeres. Creo que se ha confundido un poco, si bien toda la violencia es condenable, cuál es producto o incide en el proceso electoral y cuál no. En números, en el 2018 hubieron 27 asesinatos de aspirantes o precandidatos, precandidatas, candidatos y candidatas, y ahora estamos en 29. Eso no quiere decir que desconozcamos las condiciones de violencia que por otras razones se vive en el país y que también las autoridades electorales pues hemos tenido que aprender a organizar los procesos electorales en estas condiciones de violencia, pero no me gustaría mandar el mensaje que esta elección es la más violenta porque bueno, con números claros y diferenciando las causas, pues eso no se sostiene. Y creo que el mensaje es que hay que acudir a votar, que es una manifestación clara en contra de la violencia, que las elecciones son las de las y los ciudadanos y que no podemos permitir que una pandemia o la violencia se apodere de ellas. El proceso electoral que estamos viviendo, que no empezó ayer, empezó hace muchos meses, desde el año pasado. Este proceso ha tenido otras características, polarización, violaciones frecuentes a la ley, descalificaciones. Al INE lo han descalificado mucho. ¿En qué condiciones llega el Instituto Nacional Electoral al día de las elecciones? Pues creo que hay distintas encuestas, incluso pues de esta casa, que posicionan al INE como la institución de más credibilidad y confianza de las y los ciudadanos. Creo además que hemos asumido nuestro papel de árbitros, de arbitrar este proceso electoral. Desde luego hay además muchas novedades. Es la primera vez que se va a poder votar por internet desde el extranjero. Es la primera vez que hay una prueba de piloto para que voten las personas en prisión preventiva. Es la primera vez que contamos con un marco que regula y combate la violencia política en razón de género, que tiene apenas un año, se aprobó en abril de 2020. Es la primera vez que vamos a tener que aplicar la reforma conocida como paridad total, que fue aprobada en 2019. Y creo, y además es el proceso electoral más incluyente porque aprobamos 5 distintas acciones afirmativas para que personas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad puedan acceder, en este caso, a la Cámara de Diputados y Diputadas. Aprobamos una para personas migrantes, una para personas con discapacidad, una para personas afromexicanas, una para personas de la diversidad sexual y la última que repetimos, es la segunda vez que se aplica, la primera fue en 2018 para personas de pueblos y comunidades indígenas. Así que creo que hay muy buenas noticias. También, obviamente, creo que el escenario de pandemia ha complicado todo, nos ha enseñado a trabajar de otra manera, a comunicarnos de otra manera, y creo que también las redes sociales están jugando un papel importante. Como bien señalas, veo la polarización en redes sociales, pero creo que siendo ya viernes en la noche hoy, a menos de un día, digamos, que inicie la jornada electoral, creo que el mensaje que hay que mandar es que tenemos que tener elecciones pacíficas y acudir todas y todas a emitir nuestro voto el domingo 6 de junio. ¿Consideras entonces que toda esta serie de descalificaciones no ha mermado la credibilidad del INE? Tengo clara la encuesta que publicamos en El Financiero, es una de las últimas, en donde la encuesta refiere que el INE es una de las instituciones con mayor credibilidad en México. ¿Tú no crees que se haya mermado la credibilidad del instituto?
Creo que siempre en elecciones ha habido estos debates. El debate, por ejemplo, con el titular del Ejecutivo Federal no es nuevo, así lo hubo con el anterior, con el presidente Peña Nieto, con el anterior, el presidente Calderón, con el anterior, el presidente Fox. No es algo nuevo, quizá está más... personalizado, quizá. Personalizado y como también... que se puso el presidente y el consejero presidente incluso en algún momento a debatir, uno en la mañanera, otro en sus mensajes en video. Claro, además me parece que, bueno, nuestro papel como autoridad electoral, nosotros actuamos y establecemos o aprobamos acuerdos y resoluciones. Nuestro papel es venir a los medios de comunicación a comunicar a la ciudadanía qué pasará, por ejemplo, el 6 de junio, no a debatir ni a hacer debates públicos de otros temas. Creo que nosotros tenemos que debatir y dar argumentos en la mesa del Consejo General, en la de la democracia. Creo que ese es nuestro papel, pero también creo que con las redes sociales está como más cercano a la gente y a la ciudadanía poder conocer cosas y opinar de diversas cosas que no pasaba en elecciones anteriores. Creo que por eso está como mucho más crecido este fenómeno de un enfrentamiento que pudiera haber, pero yo creo que al final de cuentas siempre las instituciones electorales nos hemos enfrentado con este tipo de debate duro y creo que además se vale en una democracia cuestionar todo, solo hay que hacerlo por las vías legales, por las vías pacíficas, y si tenemos algo que queramos cambiar en cualquier ámbito, tenemos que hacerlo siguiendo las rutas jurídicas que están determinadas para ello desde la Constitución. Sí, pensar que no haya debate o discusión cuando estamos hablando de política y cuando estamos hablando de la lucha por el poder, pues siempre que se haga por los cauces de la ley, se vale, ¿no? Así es, y así es en todas partes. Además, ¿cómo esperas que sea el día de la elección? Pues el día de será distinto, pero porque tuvimos que aprobar 18 protocolos sanitarios para cuidar la salud de las y los mexicanos y también de quienes son funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Tus vecinos y mis vecinos ese día se convierten en funcionarios electorales y pues tenemos que cuidar cada una de las etapas, así que aprobamos distintos protocolos, por ejemplo, para la capacitación, para estos capacitadores asistentes electorales que fueron a 12 millones de casas para poder capacitar a 1.5 millones de ciudadanos que serán los que estarán en las casillas, también para cómo instalar las mesas directivas de casilla, cómo hacer el escrutinio y cómputo de los votos, y lo importante que hay que saber es que hay que acudir con un cubrebocas a votar hasta dentro de la casilla, hay que mostrar la credencial del elector, no dársela a ninguno de los funcionarios de mesa de casilla. Además estamos invitando a que la población lleve su pluma, no porque el crayón se borre, como dicen por ahí estas noticias falsas, sino para evitar la transmisión del COVID, estando de mano en mano el crayón. No vamos a ver estas cortinillas por las que entrábamos a las mamparas, sino que las quitamos porque creamos un grupo que se llama C19 con expertas y expertos en salud y también es una de las cosas que nos sugirieron. Obviamente habrá gel a la entrada de la casilla y también a la salida y también se guardará las medidas de sana distancia y en la casilla al momento de emitir el voto solamente podrá haber 2 personas electoras dentro de la casilla. ¿Qué es lo que más les preocupa de ese día en el Consejo General? ¿Advierten focos rojos? No, vaya, estamos ocupados y preocupados porque todo salga bien, porque todos los procesos de este día salgan en tiempo y forma, por tener un PREP que funcione y que hoy nos entregaron el informe de auditoría que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana, donde avala que es un sistema que funciona. Tenemos un comité que ellos serán los únicos que sabrán cómo van llegando las actas de escrutinio y cómputo para estos resultados preliminares. Tenemos también un ejercicio de conteo rápidos, que estos serán para ver las tendencias que lleva la votación. Lo haremos para la Diputación, que es digamos, la elección competencia hoy de el Instituto Nacional Electoral. Igual que los PREPs, el PREP nacional está a cargo del INE, los PREPs locales están a cargo de los institutos estatales locales y creo que además es una elección compleja por eso, por los más de 20,000 cargos de elección popular y porque hay elecciones en todas las entidades federativas. Entonces creo que esto abona a decir que las autoridades electorales cumplen, digamos, con todos los pasos establecidos en la norma para llegar justamente a este momento, a que la mesa esté puesta y para invitar a las y los ciudadanos a que acudan a votar el 6 de junio. Ahora que mencionas lo de los conteos rápidos, ¿qué previsiones está tomando el INE para ofrecer información eficiente, suficiente y confiable?
porque ya sabemos que a través de las redes sociales nos vamos a llenar de cualquier cantidad de información y habría que decirle al público cuidado con las fake news, ¿no? Con las noticias falsas que seguramente se difundirán también con cierta abundancia. Pero ¿qué está haciendo el INE para llenar con información confiable los espacios? El INE, como te comentaba, tiene el PREP que empezará a funcionar a partir de las 8 de la noche. Nosotros, obviamente, y cualquier ciudadano y ciudadano puede... El PREP va moviéndose mucho. Realmente cuando te ofrece ya una información un poco más completa es prácticamente al día siguiente. Pero en la noche de la elección... Puede cualquier ciudadano, y tenemos difusores, meterse a la página institucional y por supuesto ir conociendo cómo van llegando estos resultados preliminares todavía, porque el cómputo empieza el miércoles siguiente al día de la elección. Y también los conteos rápidos, por supuesto que estamos pensando en dar, digamos, las tendencias, en muchos de los casos serán definitivas, entre 10:30 y 11 de la noche. Informaremos también si hay un intervalo que se traslapa y por lo tanto no podemos determinar si hay una persona ganadora, pero de todos modos lo informaremos. Creemos que lo principal es la transparencia y también un llamado a la ciudadanía a no creer estas noticias falsas. Las únicas autoridades competentes, digamos, para dar estos resultados somos las autoridades electorales. En este caso no valen los sondeos de opinión, no valen las exit polls, no valen ninguno de esos ejercicios, porque a final de cuentas los resultados que estamos dando, tanto por conteos rápidos como por resultados preliminares, son los conteos finalmente que se validarán con el cómputo final, el escrutinio de los votos. Que ese es el que vale. Exactamente. ¿Cómo será el 6 de junio para ustedes, los consejeros? ¿A qué hora inician actividades y a qué hora concluyen actividades? Pues la entrada la sabemos, la salida no. Estaremos haciendo honores a la bandera a las 7 de la mañana en la explanada del Instituto Nacional Electoral y estaremos iniciando la sesión pública del Consejo General a las 8 de la mañana. Estaremos planteando una sesión permanente con los recesos necesarios para poder tener información. Uno de los primeros será el funcionamiento del SIGE, un sistema que tenemos para ir viendo cómo se van instalando las casillas en todo el país, a qué hora se instalan, cuándo se inició la votación, y estos son los primeros datos que daremos antes de nuestro primer receso. Y de que nosotros las y los representantes de partidos políticos puedan ir a votar. Pues será sin lugar a dudas una elección interesante. Ojalá que sea una elección que contribuya al desarrollo y al crecimiento democrático del país, que sea en paz y en tranquilidad, que los ciudadanos puedan ejercer que es uno de los principales derechos cívicos que tenemos, pero también una de las principales obligaciones, y que todo lo podamos hacer en paz por el bien de México. Ojalá que así sea. Sí, claramente, además de ir a votar, creo que el ejercicio ciudadano se completa si sabemos quiénes son los candidatos, si sabemos cuál es su trayectoria, cómo han desempeñado otros cargos públicos. A nivel de diputaciones tenemos un sistema que se llama Conóceles, en donde viene la información de cada uno de los candidatos y candidatas con la finalidad de que acudamos y en el momento que estemos con nuestra boleta en la mampara, en soledad, sepamos claramente por quién vamos a votar de acuerdo a lo que nosotros creamos que debe ser el mejor destino para nuestro país. Muy bien. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por aceptar la invitación y por tomarte el tiempo para estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti por la invitación, un gusto verte, saludos a todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Sky presenta con Ortega a las 10.